Buenas tardes, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo número 1 y vamos a hablar acerca de nuestra empresa que es Audi. Vamos a abarcar los temas de este segundo departamental, que son emisiones de ruido, descargas de aguas residuales, métodos de tratamiento de aguas residuales, manejo y transporte de residuos peligrosos, y vamos a finalizar con un plan de manejo de todos los residuos. Bueno, pues principalmente creemos que este proyecto nos va a ayudar a identificar pues cuál es el sentido de la gestión ambiental, pero ya puesto en práctica en una empresa. Pues creemos que esta empresa, como lo es Audi, que es de talla mundial, pues nos va a poder ayudar a abrir los ojos y a visualizar más cómo es que se deben de realizar pues las descargas de aguas residuales, el manejo de residuos peligrosos, cómo es que cuando ya conocemos bien todos los sectores y los temas de este segundo parcial, es que podemos realizar un plan de manejo en donde todo pues esté sistematizado, y pues todo lo que vamos a hablar pues nos vamos a enfocar ahora, pero con nuestra empresa que es Audi México, que está ubicada en Puebla. Bueno, el objetivo de nuestro proyecto es desarrollar una investigación en donde se vea reflejada cómo es que la gestión ambiental se ve implicada en una empresa ensambladora de autos, perdón, como lo es Audi. Tenemos ciertos objetivos específicos, que es conocer cuáles son las restricciones para las empresas ensambladoras de auto, pero en emisiones de ruido, investigar cuáles son los procesos de Audi, y vamos a identificar cómo es que hacen sus descargas residuales. Vamos a conocer los métodos de sus tratamientos de agua, identificar cuáles son sus regulaciones para el manejo de residuos peligrosos, así también como el transporte de estos. Y pues por último queremos describir cuál es el plan de manejo de Audi México. Bueno, en este tema mi compañero Isaac les va a hablar más acerca de cómo son las emisiones de ruido en Audi. Hola, ¿qué tal, profesor o compañeros? Bueno, mi nombre es Isaac y yo les voy a hablar acerca de lo que son emisiones de ruido en Audi. Para Audi es realmente importante, pues, prevenir, pues, todas estas, enfermedades causadas por, pues, lo que es el ruido, ¿no? Entonces, para esto, Audi crea diversos programas basados en la norma 11 de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, y también abarca lo que es la norma 81 de la Semarnat, el cual crean lo que son 6 cabinas en donde se somete cualquier ruido o sonido o vibración a base de un sótano que mide alrededor de 25 metros de profundidad. Esto está ubicado en lo que son el área de troqueles, es donde se produce toda pieza para la formación de lo que es el auto. Y al momento de que cuando se produce un golpe al producir pues dichas piezas, se amortigua con la profundidad de lo que es del sótano que fue creado debajo de estas cabinas. Bueno, como siguiente, pues Audi México contrata lo que es una empresa externa para hacer un control del ruido industrial y lo que es la parte acústica. Involucra pues una amplia variedad de materiales acústicos con una tecnología más actual, fabricada en lo que es en Estados Unidos. Esto también, para que esta empresa funcione, pues hicieron un diseño prácticamente pues de toda la planta, reubicando todas esas máquinas de troqueles en una sola, y al momento de trabajar se meten a estas cabinas y pues toda la cuestión acústica se encuentra regulada dentro de esas cabinas. ¿En qué consiste el control de ruido por Audi? Bueno, Audi lo que hace es involucrar lo que son los materiales acústicos para el control de ruido. Estos se dividen en dos, materiales absorbentes, que son los que van adheridos a lo que son el techo, los pisos
los cuales absorben todas las ondas sonoras producidas por estas máquinas y impiden que reboten, pues, no sé, al trabajador o al exterior pues, de la superficie. Por otra parte, tenemos lo que son las barreras acústicas. Estas se utilizan para lo que son las paredes de las cabinas. Estas cuentan con por lo menos un elemento significativo para disminuir lo que son los niveles de ruidos producidos por las máquinas. Bueno, el control de ruido, se realiza en base a 3 puntos basados en la norma de la 81 de Semarnat. Se enfoca en lo que son el control de ruidos a través de la fuente producida, esta ya sea por la máquina o por el trabajador que esté realizando alguna actividad. Se busca controlar lo que es el ruido desde el origen que lo genera. Por ejemplo, si se actúa en cuestión de una vibración, esta rebota en las cabinas y se queda dentro. El material que utilizan los trabajadores, pues serían como unas orejeras que inhiben todo lo que serían los ruidos o las vibraciones que producen pues estas máquinas. Por otro lado, tenemos el control del ruido receptor. Se refiere a lo que es una solución para controlar lo que es el ruido que se produce directamente por la máquina y retacha contra el trabajador. Este tipo de soluciones suelen adaptarse a lo que son el entorno laboral donde el ruido puede ser demasiado alto y pues puede llegar a afectar a las personas. Estos ruidos suelen ser arriba de lo que son 90 decibeles y entonces al trabajador se le otorga lo que son unos protectores que son pues los cascos y algunos tapones para cubrir lo que es la parte auditiva del trabajador. Bueno, como siguiente tenemos lo que es el control de ruido en cuestión de la propagación. Para esto, Audi crea pues lo que son las cabinas. Esto lo hace a través de un material que inhibe lo que es el sonido, pero permite lo que es la entrada de aire, el agua o la madera, si se llega a involucrar en el proceso de fabricación de las piezas. Y eso sería todo de mi parte. A continuación los dejo con mi compañero Gus, que les va a explicar acerca de las descargas de aguas residuales. Buenas tardes, profesor, compañeros. Ahora yo les voy a hablar de dos temas que van relacionados, lo que es la descarga de aguas residuales y los métodos de tratamiento de aguas residuales por parte de Audi México. Vamos a partir por el hecho de que nosotros a lo largo de la clase ya vimos toda la parte normativa y tanto de concepto que se requiere para tener conocimiento de estos temas. Ahora vamos a ver todo el concepto aplicado desde el punto de vista de la empresa propia, lo que es Audi en su planta de San José, Chiapa, Puebla, y cómo es que ellos gestionan toda esta parte respecto a las aguas residuales. Primero vamos a partir de 5 puntos. El primero es que en general la industria automotriz es una gran generadora de aguas residuales a nivel global. Después vamos a ver que a escala global y local, Audi busca desarrollar tecnologías para optimizar el uso y vamos a tomarlo así, tener una ventaja competitiva en este aspecto en cuanto a la gestión ambiental con otras empresas pertenecientes a la industria. Ok, Audi continuamente innova y genera ganancias, tanto de productividad y de rentabilidad, al tiempo que reduce este impacto ambiental. Esto a través de la implementación de estas tecnologías y siempre tratando de ir un paso adelante de sus competidores. En palabras del director de Audi México, Alphonse Dinter, Audi México es la planta más nueva de Grupo Audi y están orgullosos de ser pioneros en el uso sustentable del agua como recurso. Actualmente Audi
todas las aguas residuales que genera a partir de sus procesos, las tratan ellos mismos. Como punto 5 es lo que les iba a comentar, que no generan aguas residuales, entonces ellos tienen su propia planta de tratamiento de aguas residuales y las tratan por un proceso de ósmosis inversa, con lo cual ya han ahorrado al menos 100,000 metros cúbicos de agua anualmente. La que sigue, por favor, Dani. Ok. Primero que nada, como les mencionaba, Audi confirma 0 descargas de aguas residuales. En su planta de San José, Chiapa, Puebla, ellos cuentan, primero que nada, como alcanzan a ver en la imagen, en la parte superior, con su propia laguna interna artificial. Esta no solo les sirve para la captación de las aguas residuales, sino que también utilizan la captación de agua de lluvia para utilizarla en sus procesos. Igual lleva un proceso físico-químico, uno biológico y el tratamiento por osmosis inversa, que más adelante vamos a hablar. Como les decía, pues recolecta al 100% las aguas residuales de su proceso productivo. La que sigue, Dani, por favor. Ok. Audi México limpia millones de litros de agua. Esto en combinación con la ultrafiltración y la ósmosis inversa, eliminan los gérmenes y bacterias, así como las sales y los minerales, para reciclar todas las aguas generadas en sus procesos y que estos sean de vuelta en un agua de buena calidad para volverla a utilizar en sus procesos. No solamente vuelve al proceso de producción, sino que vamos a decirlo, comprometidos con el ambiente. Ellos tratan de utilizar y aprovechar este recurso nuevamente en el mantenimiento de aguas verdes, no solo completamente para lo que es su proceso productivo, sino que también buscan darle una alternativa más. La que sigue, Dani, por favor. Ok, ahora vamos a pasar a lo que es el método de tratamiento de aguas residuales. Como bien les mencioné, Audi, todas las aguas residuales producidas de su proceso productivo pasan a recibir un tratamiento de osmosis inversa. Aquí está más vista de cerca lo que es su laguna artificial interna, que está ubicada en la empresa. Ellos recuperan más de 100,000 metros cúbicos de aguas residuales y la planta de tratamiento biológico de aguas residuales tiene una capacidad diaria de al menos 1,800 metros cúbicos. El 100% del agua es utilizada para los procesos de producción de la planta y pasa por este tratamiento biológico y posteriormente al tratamiento de ósmosis inversa. Ahorita vamos a explicar más a detalle lo que es esto. Por favor, Dani. Ok. Audi trata las aguas residuales y las reutiliza completamente. Esto pasa por 4 procesos. En la imagen alcanzamos a ver el punto 1, que es el tratamiento físico-químico. Esto es en una zona de la planta y luego pasa a donde está en la imagen, en la parte inferior derecha, lo que es como tal la planta de ósmosis inversa. Aquí se recibe el tratamiento biológico para el agua, la ósmosis inversa y la ultrafiltración, que se utiliza para el agua que se utiliza no para el proceso productivo, sino para lo que destina aparte la planta. Entonces, en esta imagen, vista desde arriba de la planta, vemos ahora sí el recorrido que realiza las aguas residuales para su tratamiento en la misma planta de ósmosis inversa que tiene con la que cuenta Audi México. La que sigue, Dani, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la ósmosis inversa. Adicional al tratamiento biológico que recibe las aguas residuales por parte de Audi, en 2018 fue cuando se terminó de construir la planta de tratamiento por ósmosis inversa. Esta tiene una capacidad anual de 320,000 metros cúbicos y ha logrado reincorporar hasta el 2020
la cantidad de 130,000 metros cúbicos, equivalentes a 130 millones de litros de agua. Esto en poco más de 2 años. Entonces, como les decía, del 2018 al 2020 es cuando se realizó los datos que se tienen registrados. Actualmente no opera al 100% porque con la capacidad con la que opera actualmente se logra reutilizar y poner en condiciones todas las descargas de aguas residuales que genera Audi México. El tratamiento de ósmosis inversa es muy sencillo, cuenta de varios procesos de filtración en los que en los primeros se le quita al agua todo lo que son sales, minerales y partículas contaminantes como lo son polvos o pequeñas partículas de metal. Esto va al orden de los micrones. Junto a estos procesos de desmineralización del agua, también van otros que es como tal la ósmosis inversa, pasa por el filtro de osmosis inversa. Adicional a esto, pasa por un tratamiento de luz ultravioleta, que lo que busca es eliminar cualquier bacteria que contenga el agua. Y finalmente pasa al último filtro de ultrafiltración. También es mineral. Es ya cuando pasa no para el proceso productivo, sino va más destinado a las otras actividades que tiene Audi, como lo son el tratamiento de sus áreas verdes o cualquier otra que no sea el proceso productivo como tal. Por favor, Dani. Como tal, esto sería todo por mi parte. A continuación, mi compañera Daniela va a seguir explicando los siguientes temas. Buenas tardes, yo voy a continuar con el manejo de residuos peligrosos. Bueno, pues Audi gestiona eficientemente todos sus residuos peligrosos como parte de las acciones de su estrategia de emisión cero. Como conocimos desde el parcial pasado, Audi tiene un programa llamado Misión Cero en donde pues ejecuta ciertos planes y ciertas estrategias para hacer más eficientes todos los residuos. Y pues en Audi México, ellos, la mayor parte de sus residuos, pues los reciclan o les dan una segunda vida. Y pues gracias a todas estas mejoras es que se han podido gestionar todos los sistemas de recolección de residuos peligrosos. Pues Audi México, al incorporar materiales a su cadena de suministro para la realización de todos sus autos, pues lo que trata también es de reducir la cantidad de residuos generados pues por cada vehículo que ellos fabrican. Audi tiene una responsabilidad gigantesca pues, en el impacto ambiental y en su producción de sus autos. Y pues a lo largo de todo el ciclo productivo, desde que, pues, como lo había comentado Isaac, hace sus piezas en los troqueles hasta el momento que entrega el auto o incluso en algunos residuos administrativos que ellos generan. Como parte de su estrategia, pues ellos hacen un uso eficiente de todos los recursos, pues, por ejemplo, cuando tiran papel en el área de logística o pintura o en todos sus procesos, pues ellos tratan de clasificar todos sus residuos. De hecho, en la imagen que vemos en esta diapositiva, pues es uno de los recursos que ellos hacen, que cuando están en los troqueles, como lo había explicado mi compañero Isaac, y todas esas piezas las mandan al sótano, una máquina hace cubos de ese metal sobrante, se regresa a la fábrica y se le da una segunda vida. Ya no regresa a Audi, pero sí, pues ahora sí que se regresa y estas personas lo pueden transformar en rejas o algunas barras de metal, o pues el chiste es que tenga una segunda vida todo ese material y pues finalmente que no sea desecho. Bueno, Audi México implanta un programa de reciclaje de producción y este programa se encuentra dentro de todas las acciones que ellos hacen de Misión Cero. Ellos tienen y detallan muy bien cuáles son sus programas
y se encuentran pues dando nuevos usos, casi como lo había dicho, a la mayor parte de sus residuos. Todos sus residuos tienden a tener una segunda vida. Todos estos residuos, desde que llegan, bueno, más bien desde que salen, son monitoreados por Audi para pues dar a conocer dónde se encuentran y dónde es que se llevaron a cabo todas estas residuos. Es más, el desperdicio se va clasificando desde que se convierte un residuo en Audi. Por ejemplo, en el área de pintura, el residuo, perdón, se va a los residuos de pintura. El residuo de administración se va a residuos de administración. Es por eso que ellos han formado pues una cultura de reciclaje y de separación de todos los residuos, vidrio, madera, metal, todo eso, ellos pues lo van gestionando y pues es muy importante para Audi porque pues ellos están certificados con la ISO 14001, entonces pues no solo siguen las normas mexicanas, sino que también las normas internacionales. Y bueno, respecto a todos sus residuos peligrosos o catalogados como peligrosos, Audi detalla que desde el 2019 detuvieron todo el confinamiento de este tipo de residuos, o sea, porque ellos lo confinaban. Y ahora ellos han generado un nuevo programa donde todo este tipo de residuos proviene pues de naves de construcción de carrocerías, que es su primer proceso, y asimismo pues, o sea, ellos bueno, antes lo almacenaban y ahora pues ya lo llevan a sus otros proveedores y pues ahora ellos se aseguran de que pues su empresa está libre de, pues, de relleno sanitario y buscan que todos sus residuos pues sean reciclados y pues puedan darle pues más vida. Y pues Audi en su reporte desde el 2016 ha querido generar o sea, más bien ha querido alcanzar que el 100% de todos sus residuos pues se reciclen, tengan una segunda vida y no estén solo en confinamiento en la planta. Incluso, pues Audi lleva un proceso productivo pues completo, desde ¿cómo se llama? El estampado, el montaje, pues generan residuos peligrosos y de hecho, pues la mayor parte de sus residuos pues son en las naves de producción y algunos en áreas administrativas. Y pues los residuos como por los cortes de aluminio, el acero en algunos procesos, eh, también pues la pintura, que es un proceso que genera muchísimos residuos peligrosos, incluso así como pues el cartón, papel, madera, o sea, todos los procesos logísticos y todos los procesos de fabricación pues generan pues un residuo. Entonces pues la mayoría de todos estos residuos desde el 2016 pues Audi tiene como que una gestión en donde busca pues reciclar, pero también devolver a la vida todo eso. Entonces, pues Audi asegura que clasifica cada uno de los residuos correctamente en un estricto apego a sus planes de manejo. Nosotros investigamos un poco más y cada área tiene pues su plan de residuo, pero pues como el proceso inicia con una pues recolección en un punto de generación con contenedores y ya de ahí se sigue a una gestión interna y pues por último se retira de la fábrica bajo un cumplimiento pues de normas aplicadas. Incluso el gerente de la planta dice que ellos trabajan constantemente para una producción sustentable y como va muy apegado a su estrategia de emisión cero, pues buscan reducir el impacto ambiental en todas las operaciones y tener una gestión segura de todos sus residuos. Y bueno, a continuación, mi compañera Ana Lady les va a hablar acerca de cómo es que Audi maneja el transporte de todos los residuos peligrosos que hay en esta planta.
Gracias, Dani. Como ya lo mencionó mi compañera Dani, voy a mencionar cómo es que se lleva a cabo el transporte de residuos peligrosos por parte de Audi y qué es lo que debe de cumplir. Primero que nada, para hacer el transporte de residuos, las unidades deben de contar con una licencia de tipo E que autoriza conducir vehículos de carga de materiales y residuos peligrosos. El vehículo también debe de contar con una póliza de seguros de daños ecológicos que esté vigente. Este seguro debe de cubrir daños al medio ambiente por hasta 900,000 pesos. Debe de contar con el documento de embarque del producto transportado debidamente requisitado. Debe de contar con un formato de información de emergencia en transportación. Este es el que nos indica las acciones que se deben de llevar a cabo en caso de suscitarse un accidente y de acuerdo con el material o residuo que se esté transportando. También debe de contar con el formato de inspección técnica ocular diaria de la unidad. Esto es, ya lo habíamos comentado en clases anteriores, que se le da como una revisión visual a la unidad de los daños o cómo se encuentra físicamente. También debe de contar con el manifiesto de entrega, transporte y recepción para el caso de transporte de residuos peligrosos expedido por la Secretaría del Desarrollo Social, la autorización respectiva para el caso de importación o exportación de materiales peligrosos. También debe contar con el manifiesto para casos de derrames de residuos peligrosos por accidente, un documento que acredite la limpieza y control del remanente de la unidad cuando ésta realice un transporte. También debe de contar con los rombos de señalización indicando el número y las unidades de producto transportado, así como la clasificación de dicho producto, el número de telefónico de emergencias en caso de que ocurra un accidente o un derrame en un lugar visible, y también debe de contar con un equipo de emergencias que es un botiquín, extinguidores, y este debe de ir señalado en la hoja de emergencias. La siguiente, por favor. Bueno, y también vamos a hablar acerca de las medidas generales que se deben de tomar en cuenta en un almacén de sustancias peligrosas. Esto lo encontramos en el anexo 23 de Audi. Bueno, primero que nada, debe de cumplir con lo establecido en la NOM 05, que nos habla acerca del reglamento para el transporte terrestre y de materiales y residuos peligrosos o la normatividad que la sustituya. Debe de contar con todas las sustancias químicas que se pretenden utilizar dentro de la planta de Audi México. Deberá contar con la aprobación del Comité de Evaluación de Sustancias Químicas y Protección contra Incendios, Protección Ambiental, Salud Ocupacional y Salud Industrial. El piso debe de ser resistencia a las sustancias que se van a almacenar y también debe ser antiderrapante. En el caso de que el almacenamiento sea considerable, es conveniente que tenga un desnivel hacia la zona de manejo, en dado caso que sea un químico, y debe ser una zona segura para evitar la permanencia de cualquier sustancia dentro del mismo lugar donde se origine el derrame. Todos los recipientes deberán de estar perfectamente etiquetados y serán de materiales adecuados y homologados mediante la realización en fábrica de las pruebas correspondientes. Y por reglamentación, en Audi se prohíbe la utilización de envases de vidrio para cualquier clase de producto, no se puede guardar. Está estrictamente prohibido el uso de envases destinados para consumo humano, como botellas de agua o de refresco. No puedes guardar ningún tipo de desecho en estos. Las etiquetas deben de aportar información básica y deberán de cumplir con la norma 18, y dentro de la zona de almacenaje se debe de figurar una nota con las normas básicas de seguridad y teléfonos de emergencia en caso de algún accidente. Y bueno, también todos los lugares destinados para almacenamiento de sustancias peligrosas deberán contar con varias vías de evacuación. El almacenamiento de las sustancias peligrosas deberá realizarse por procedimientos y solo en lugares autorizados. El lugar donde estén estas sustancias peligrosas deberá contar con un sistema de control de derrames que puede consistir en materiales absorbentes o bandejas
contención. Deberá contar con un sistema de manual de extinción de incendios a base de extintores compartibles con los productos que se están almacenando. La zona de almacenamiento de sustancias químicas deberá estar en lugares frescos, lejos de cualquier fuente de calor excesivo o de irritación. En toda el área de almacenamiento de sustancias peligrosas deberá contar con un botiquín de primeros auxilios y o lavado de ojos, y también con regadera de emergencia. Debe de mantenerse en un lugar limpio y seco con ventilación adecuada que evite la acumulación de vapores, y también debe de tener un almacenamiento. El almacenamiento debe ser ordenado por medio de estanterías o racks que no obstruyan ninguna vía de evacuación o de ingreso y o escape. También están prohibidas las sustancias que contengan silicón y o sustancias derivadas del mismo, y es conveniente tener almacenadas las mismas cantidades posibles de productos químicos como productos que nos ayuden a contrarrestar en dado caso de un accidente. La siguiente, por favor. Después tenemos lo que son las clasificaciones de sustancias peligrosas para su almacenamiento. Esto es de acuerdo a la norma, a la NOM 18, que nos habla acerca del sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Esta clasificación de sustancias se da de acuerdo al reglamento para transporte de materiales y residuos peligrosos. Primero que nada tenemos la clasificación 1, que es de explosivos, la clase 2, que son gases comprimidos, licuados y disueltos bajo presión, la clasificación 3, que son líquidos inflamables, la clase 4, que son sólidos inflamables, la clase 5, que nos habla acerca de las sustancias o oxidantes y peróxidos orgánicos, la clase 6, que nos habla de sustancias venenosas o sustancias infecciosas, la clase 7, que nos habla acerca de materiales radioactivos, la clase 8, que nos habla de sustancias corrosivas, y la clase 9, que nos habla de misceláneos. La siguiente, por favor. Y después tenemos la clasificación en base al riesgo que los residuos o desechos peligrosos que vamos a clasificar. Y bueno, tenemos la clase de riesgo y podemos ver en esta tablita que va del número 1 hasta el número 9, y ya depende del tipo de clase que tenga, es donde se pone. Por ejemplo, tenemos explosivos, gases inflamables, gases comprimidos, líquidos, sustancias explosivas, sustancias peligrosas, oxidantes, peróxidos orgánicos, sustancias de radiación, sustancias corrosivas y sustancias peligrosas variadas. A continuación, mi compañero Víctor va a explicar otros temas. Gracias, compañera. Ahora ya que vimos el transporte, más aparte de conocer lo que viene siendo las sustancias peligrosas, ahora vamos a tener un plan de manejo. Como hemos visto durante este parcial, hay que tener un buen ordenamiento y también dar el conocimiento de cómo se están manejando estos materiales. Al principio, bueno, a la mitad de la exposición, mi compañera Daniela había explicado sobre estos materiales riesgosos, y mi compañera Ana Leirit igual, pero ella comentó más que nada cómo viene siendo el transporte. Conociendo estos dos, ahora vamos a nosotros a crear un plan de manejo. ¿Cómo lo vamos a manejar? Teniendo una tabla, teniendo estos cinco clasificaciones. Obviamente primero viene siendo el residuo peligroso, la prevención, lo vamos a clasificar con 3: prevención, minimizar la generación y la valoración del residuo. ¿Y cómo vamos a tenerlo? Como acción de mejora, vamos a tener un mejor y mayor reducción de materiales peligrosos. En este caso les voy a mencionar sobre el aceite usado. Y se debe de implementar medidas
para evitar que sea contaminado con otros residuos. Se sabe que el aceite tiene características químicas y puede haber puede haber un revoltijo y puede dañar. Viene siendo en el área de servicio, el filtro de aceite usado. Hay que tenerlo en la clasificación de prevención y hay que tener un control para evitar que estos residuos se mezclen con otros, al igual que el aceite. Tener eso en cuenta para no tener un desorden. Filtros de gasolina usados, esto también es un residuo muy peligroso y hay que tener contemplarlo como sustentabilidad de reciclaje. Los materiales sólidos impregnados que llevan el aceite, que vienen siendo trapos, estopas, todo viene siendo hasta lo más mínimo. Ahí tener la clasificación de minimizar generación. Es más que nada ver cuánto debe ver la cantidad de trapos, estopas en donde se va teniendo ese material sólido. Ahora en recipientes vacíos de plástico, que viene siendo donde se van manteniendo el aceite, anticongelantes, líquidos, etcétera. Igual minimizar la generación. Hay que tener un menor generación de estos materiales. Recipientes vacíos metálicos que contienen, igual es otro tipo de almacenaje, pero este es metálico y hay que tenerlo prevención precisamente porque tiene el envase metálico y hay que tener un control para evitar que estos residuos igual se mezclen con otros residuos peligrosos. Estos más que nada vienen siendo los tambos metálicos de 200 litros sobre los residuos anticongelantes. Este va a ser en prevención. Sabemos que el anticongelante es una sustancia muy tóxica y hay que tenerle mucho control. Ahora residuos de líquidos de frenos. Igual vamos a ponerlo en prevención, ya que hay que tener un control y evitar que igual estos residuos no se vuelvan a mezclar. Mezcla de hidrocarburos o desengrasantes contaminados. Esto lo vamos a clasificar en valoración de residuos. Hay que tener una medida, por lo cual hay que tenerlo un poco separado con el ambiente de calor. Acumuladores o baterías usadas. Igual lo vamos a tener como valoración de residuo, ya que igual las baterías, como sabemos, igual es un contaminante muy tóxico. Ahora vamos en el área del hojalatería y pintura. Recipientes vacíos que contienen esta pintura viene siendo igual minimizar y hay que tener en cuenta que no es tanto la contaminación, pero es una contaminación por medio de aire. Entonces, sí es algo que debemos de prevenirlo y hay que tener una mínima generación de esto. Trapos, estopas o materiales, igual vamos a clasificar en minimizar generación. Filtros usados de cabina y de pintura y de cabina de preparación, hay que tenerlo en prevención. En solventes sucios provenientes del lavado de las pistolas neumáticas, hay que tenerlo en minimizar generación, ya que es la cantidad de solventes que se tiene. Los generados de las cabinas de pintura vienen siendo los residuos, los lodos, que como hemos visto en los anteriores, que viene siendo estos lodos. Ahora está en la parte de pintura. Vamos a seguir con el mismo tema, pero ahora vamos a ver sobre el residuo peligroso que viene siendo el carbón activado agotado. Esto lo vamos a clasificar en valoración de residuo. Después, los residuos de agentes secantes, igual vamos a tenerlo en prevención, pero la cantidad de material hay que tenerle muy específico. Residuos de disolventes, hay que tenerle minimizar la generación. Ahora vamos en el área de mantenimiento de las instalaciones. Recipientes vacíos, que vienen siendo ya los que le vamos dando cuando tenemos la pintura, ya lo vamos tirando. Hay que tenerlo en minimizar generación porque se utilizan bastantes. Trapos de estopas, igual se necesita para poder estar limpiando.
y minimizar la generación. Lámparas fluorescentes fundidas, igual hay que tenerlo en minimizar generación, y balastros usados, todos provenientes de la limpieza del drenaje. Esto viene siendo cuando se tiene un mantenimiento, y hay que tener esto más en cuenta. Ahora las aguas con aceite, se sabe que el agua y el aceite no tienen buena combinación y hay que tener una prevención. Bueno, ya que vimos esto, todo esto mediante la tabla, hay que tener un registro, más que nada para tener un orden. Hay que tener, ver cuál nos puede ayudar, cuál nos puede perjudicar, y hay que tener en cuenta cuáles son los que generan la peligrosidad y los sólidos urbanos. Ya hemos visto esto, lo de sólidos urbanos. También hay que darnos cuenta de los indicadores del desempeño que se están efectuando, y con ellos se detectarán áreas de profundidad para tener una mejora. Bueno, compañeros, profesor, nuestra conclusión se basa, pues, básicamente en todos estos programas que Audi aplica para tener una convivencia, pues, saludable y sana en cuestión de sus trabajadores y el medio ambiente. Busca, pues, siempre mitigar todos estos problemas que tuvo en el pasado, ya que, pues, causaron una gran problemática, pues, para la empresa en cuestión de multas o sanciones que, pues, se les otorga por la parte de la autoridad. Entonces, pues, estos programas parten, me parece, en el año del 2018, en el cual la empresa, pues, busca ser sumamente, pues, autosustentable y amigable con el medio ambiente. Es por eso que, pues, nos dimos a la tarea de investigar todos estos temas para, pues, corroborar toda esta información y, pues, mostrárselas hoy a ustedes. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.